porque vivimos en un mundo tan diverso ya, tan atravesado por tanta diversidad, que yo creo que todos nos sentimos un poco extranjeros, incluso Claro. en nuestro propio entorno, y por lo tanto necesitamos siempre regresar a ciertos conceptos, ideas básicas que nos hagan sentir que de algún modo arraigamos en algún lugar. Estamos en el Rush Literario con un amigo entrañable que nos va a llevar por el paseo de las lenguas, la memoria, los territorios y especialmente la poética que tiene para sus cuentos, para sus novelas, para la crítica, para la poesía. Todo en Fabio Moravito es poesía, una manera de visitar los mundos mínimos que se convierten en cosmos. Un poeta viajero, un creador de mundos. Felices en el Rush Literario con Fabio Moravito. Fabio, bienvenido al Rush Literario. Hola, ¿cómo estás? Donde vamos a celebrar los caminos de creación que has seguido. Tienes muchos premios, habitas en las distintas formas de escritura, pero me gustaría mucho que nos contaras a todos los que ven las entrevistas de Rush Literario, tanto en universidades, personas que están haciendo procesos de creación muy íntimos, toda esta parte ancestral, ¿sí? De dónde se viene, todo lo que es la lengua y el territorio, ¿qué te ha formado? La ancestralidad por la palabra y por los territorios que te habitan, ¿en qué te han convertido? Mirando hacia atrás. Bueno, creo que todos somos fruto de esto, de lo ancestro, del pasado. En mi caso, eso ha supuesto, entre otras cosas, un cambio de idioma. Me expreso por escrito literariamente con un idioma aprendido relativamente tarde, a los 15 años, que he tenido que volverlo mi idioma nativo, por lo menos mi idioma literario, ¿no? Y bueno, eso quizás ha sido la consecuencia más importante bajo el punto de vista literario. En otros aspectos, uno siempre se pregunta si el haber emigrado a otro país, a otra cultura, otra lengua, en qué medida lo ha cambiado, pero es difícil saberlo, ¿no? Porque eso forma parte del flujo de la vida y uno siempre se está preguntando, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si yo no hubiera hecho eso, si me hubiera quedado en mi país natal, en fin? Pero esos hubieras finalmente no tienen respuesta y tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Lo único que puedo decir que, bueno, me he vuelto un escritor en otra lengua, en otra tradición, en un mundo donde quizá las tradiciones y las literaturas nacionales pierden cada vez más importancia porque somos lectores de escritores de todas partes y casi mucho de lo que leemos son traducciones. Y en este sentido, lo que es la idiosincrasia de una literatura es cada vez más difícil definirla de una literatura nacional, ¿no? ¿Hay algo de extranjería en la lengua cuando se escribe, la lengua poética, la lengua literaria? ¿Hay cosas que sentís que deben estar en italiano, si se dicen en poema o si se dicen en cuento o en novela? ¿Hay alguna tensión con el español que México te ha otorgado y en el que resides haciendo, digamos, tu propia lengua? ¿Te pasa eso estéticamente? Sí, bueno, me pasa que el idioma materno nunca está totalmente dominado, está ahí como al acecho y hay interferencias, es decir, muchas veces cuando escribo ciertos conceptos, ciertas palabras me vienen primero en mi idioma materno, no siempre, digamos, pero hay palabras que tienen una fuerza en el idioma materno mayor en mí que en el idioma aprendido. Entonces ahí tengo que hacer un trabajo de traducción y me quedo con el pensamiento de que lo que estoy traduciendo no es tan adherente de haber utilizado la palabra original. Pero esto es justamente, como has dicho tú, es un trabajo de extranjería permanente,
cuando escribimos aún en nuestro idioma materno, siempre estamos luchando con estas palabras que a veces nos parecen insuficientes para expresar lo que queremos decir. Entonces, en el fondo es la misma lucha con el idioma. El paisaje cultural mexicano, la vastedad de formas lingüísticas y de actos de habla, de maneras de nombrar el mundo desde la mexicanidad, ¿qué crees que le ha dado a tu poética narrativa, a tu poética más desde el poema y también incluso como humano, como el ser humano México? ¿Qué te ha otorgado? ¿En dónde te fundás en esa manera de fusionar las lenguas y los territorios? Bueno, eso que estás subrayando, la gran diversidad que representa México de una manera mucho más tajante que por ejemplo, Italia, ¿no? Es decir, todos los países tienen diversidades internas, tienen dialectos, lingüísticamente hablando. Italia tiene muchos dialectos, pero la diversidad lingüística, cultural, sociológica que tiene México es incomparablemente superior. Hay muchos Méxicos y todavía no hay un México preponderante, pero no hay un México tajantemente que haya unificado todo esto, toda esa diversidad. Y eso representa una riqueza muy grande para un escritor, o por lo menos un reto, porque sitúa su propio trabajo, lo relativiza de una manera saludable, es decir, uno se siente pertenecer a un coro muy variado y le otorga cierta dosis de humildad a su propia expresión con respecto a esta diversidad que hay en su horizonte, ¿no? Yo creo que en Europa eso no se percibe tanto, precisamente porque ahí la cultura y la lengua están mucho más homogeneizadas, ¿no? Uno se siente más cómodo, digamos, o más familiarizado en una zona de confort. Estar en una zona de confort en México es difícil, porque siempre está uno atravesado por todos estos vientos diversos que relativizan un poco el trabajo de uno. ¿Y cuáles son las imágenes que llegan, que se combinan, se fusionan con las imágenes de México? Cuando ves hacia atrás las imágenes de Alejandría, las imágenes italianas, las voces maternas, paternas, en esa combinatoria, ¿qué recuerdos y qué imágenes llegan a vos y que entran a la mexicanidad tan diversa desde el sur, desde Chiapas hasta el norte? Mira, yo creo que cuando tú emigras joven a un país, al principio estás abrumado, porque además no conoces la lengua, no tienes amigos. Yo pasé el primer año de mucha soledad en México. Confieso que no la pasé nada bien. ¿Qué edad tenías, Fabio? Tenía 15 años, que de por sí ya es una edad como fronteriza, y encima de eso cambiar tan radicalmente, tan drásticamente de entorno, aumentó, digamos, mi soledad. ¿Y a qué estado llegaron? A Ciudad de México. Es decir, Ciudad de México desde entonces vivo ahí. Pero pasado ese momento, esa cosa abrumadora de preguntarse dónde estoy y por qué estoy aquí, quizá justamente lo drástico de ese corte de algún modo facilita el dejarse ir y finalmente dejarse adoptar en todos los sentidos por este nuevo entorno. Y descubre uno, y eso es una medida de protección también defensiva, descubre uno todas las similitudes y los puntos en común con lo que ha dejado, precisamente para no enloquecer, para no entrar en crisis. Es decir, finalmente uno reconoce que dentro de esa gran diversidad hay cosas que son finalmente universales, y entonces uno se aferra a ellas para poco a poco escalar esa montaña, vamos a decir, de lo diferente que de pronto se le ha enfrentado a uno. Y luego hay un momento, al contrario, de percibir todas las diferencias, ¿no? Desde los matices más sutiles hasta los más notorios.
Y así, en este movimiento casi dialéctico, uno se va, finalmente va viviendo la nueva realidad, ¿no? Descubriendo lo que es común, descubriendo lo que es diferente, lo que es tan diferente que nunca va a cambiar, y descubre uno además, uno mismo, que tanto ha podido cambiar, que tanto ha podido cambiar de piel y que tanto no ha podido hacerlo. Y entonces es un viaje permanente, ¿no? Que no cesa nunca. ¿Y cómo aparece, Fabio, en tu obra la madre, el padre, la casa? Cuando uno lo lee, cuando uno te lee en los poemas especialmente, incluso en los cuentos, ve que hay una casa trashumante y que reconoces el viaje del desierto al valle y al mar, y los diálogos que hay, digamos, con la infancia también. ¿Cómo ha sido para vos vincular la figura de la madre, el padre en la literatura, y si todavía necesitas seguir nombrando más esa lengua del hogar y de la infancia en ellos? Mira, lo que pasa es que justamente lo que decíamos, es decir, en la medida que estás en un viaje permanente donde reconoces diferencias y también similitudes, el concepto de casa se vuelve fundamental, porque finalmente el que emigra siempre busca arraigar y busca la nueva casa. Y por lo tanto es un concepto que yo creo que es inevitable en cualquier persona que cambie de cultura. Y la casa obviamente trae al padre, a la madre, a la familia, y como has dicho acertadamente, en muchos de mis cuentos y de mis poemas, la órbita familiar y la órbita de la casa, y imágenes como los muros, las paredes, los elevadores, los elevadores, todo aquello que representa la contiguidad con el otro, que te permite tener una casa y también te lo impide al mismo tiempo. Todo este momento dialéctico es parte viva, parte medular de cualquiera que cambia de cultura. Y yo creo que incluso de los que no cambian de cultura, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan diverso ya, tan atravesado por tanta diversidad, que yo creo que todos nos sentimos un poco extranjeros, incluso en nuestro propio entorno, y por lo tanto necesitamos siempre regresar a ciertos conceptos, ideas básicas que nos hagan sentir que de algún modo arraigamos en algún lugar. Te propongo entonces, Fabio, que hagamos un viaje a tus poemas y busquemos algunos de esos poemas que conversan con el padre, con la madre, con la casa, con los espacios. Recuerdo mucho, por ejemplo, In Limine, Mudanzas, por ejemplo, esa intención de comprender los lotes que están por ahí vacíos, como que todo es mudanza, como que todo se está moviendo, hay migraciones continuas y lo practicas todo el tiempo en la escritura, como una escritura migrante. Entonces, nos gustaría en el Rush Literario que nos compartieras una lectura en voz alta de uno de los textos con los que creas que podemos entrar en esta práctica. Bueno, el que tú has mencionado, In Limine, está en esta antología que salió en España. Es justamente el primer poema, porque es el primer poema que aparece en mi primer libro. Y dice: por el perdón del mar nacen todas las playas, sin razón y sin orden, una cada 1000 años, una cada 100 mares. Yo nací en una playa de África, mis padres me llevaron al norte, a una ciudad febril. Hoy vivo en las montañas. Me acostumbré a la altura y no escribo en mi lengua. En ciertos días del año me dan mareos y vértigos, me vuelve la llanura. Parto hacia el mar que puedo, llevo libros que no leo, que nunca abrí. Los pájaros escriben historias más sutiles. Mi mar es este mar, inerme, muy temprano, cede a la tierra armas, juguetes, sus manojos de algas, sus veleidades. Emigra como un circo, deja todo en barbecho, la basura marina
que las mujeres aman como una antigua hermana. Por él, que da la espalda a todo, estoy de frente a todo con mis ojos. Por él, que pierde filo, yo gano origen, terreno. Jadeo mi abecedario variado y solitario y encuentro al fin mi lengua desértica de nómada, mi suelo verdadero. Bueno, este es el Rush literario con Fabio Moravito, una lengua nómada, casi se vuelve en una poética precisamente in limine. Creo que ese poema puede hablar muy bien del mapa, de lo que van a ser tus temas y de tu estética, pero sigue siendo la infancia un territorio creativo y digamos espiritual. Recuerdo el poema de Columpios y te quería preguntar si sientes que hay poemas como ese que se te dan como por capas. El otro día platicaba mucho con Paula, me decía que había algo de capas, como de terracitas en tu escritura. Empiezas por lo mínimo y se van escalando, se van descendiendo, ¿cierto? Otros meandros, otros mundos, hasta que el poema termina siendo como una especie de carta de creencia, muy pasianamente diciéndolo, de que de ahí vienes y de que hay más allá de lo mínimo. ¿Cómo se te da la construcción de estos poemas? ¿Hay algún método en el sentido de que lo reconoces? Y precisamente Columpios, para que hablemos desde la poética de la infancia de Fabio Moravito. Sí, eso es interesante lo que dices, no había reparado en ese concepto de las capas, pero es cierto, no es un método, pero sí es una propensión mía focalizar una idea, una situación, un objeto a veces, y irlo como escaneando poco a poco y extendiéndolo, adentrándome en él. Y claro, el ejemplo de los columpios puede ser indicativo de eso. Los columpios no son noticia, son simples como un hueso o como un horizonte, funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios, no hay competencias de columpios, no se dan clases de columpio, nadie se roba los columpios, la radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos, ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposibles, hasta que un día sin una gota de humedad se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Ese columpio siente uno que todavía se está moviendo. Ahora recordaba el poema, bueno, el verso donde la pelota, cierto, que arrojé cuando era niño, aún no ha dejado de rodar, ¿no? Del poeta Dylan Thomas, ¿no? Este columpio sigue en su ida y vuelta, sigue. Yo creo que eso es parte como de lo que uno descubre en tus poemas, y es que el poema no se agota, no termina, no se cierra nunca. El movimiento es perpetuo. Bueno, eso es un cumplido que te agradezco, porque en el fondo creo que todo poema debería aspirar a eso, ¿no? A mover unas ondas que siguen en el lector y que no se cierre del todo, sino que siga resonando de alguna forma. Sí, la resonancia con el viento, con el mismo ritmo de la vida, es el que hace que los columpios, ¿cierto?, sigan diciendo que todavía algo respira, algo vive, hay alguien en él, y quizá cuando ya estamos grandes y tenemos más tiempo por las mudanzas de este mundo, sentimos que aún somos los niños que están ahí en el columpio, que nadie se roba
los columpios. Y también lo que tiene el columpio de, vamos a decir, de inquietante, el hecho de que mientras estemos columpiándonos, abandonamos el suelo y si cayéramos en un columpio eterno, esto se volvería bastante inquietante y bastante crítico, porque después quisiéramos, bueno, ok, me he divertido columpiando, pero quiero aterrizar, ¿no? Y el columpio quiere ser eterno a su manera, entonces crea también esta dimensión de estar perpetuamente buscando algo que nunca se alcanza a atrapar. Especialmente en mi caso, poéticamente, cuando me montaban en columpio con mi hermana, ella me empujaba, pero yo sentía que tenía que volar. O sea, era la idea, Fabio, de que tenía hermana para que me empujara. Yo tenía hermana con columpio, ¿cierto? Entonces, al tener hermana con columpio, era como para decirme, te empujo, hermano, pero no regreses. Vuela, sigue a las estrellas, busca a nuestro Padre. Cuando lo tengas, regresa, yo te recojo y compartimos la foto que nunca nos tomamos los cuatro con el Padre. Ya. Así poéticamente extendería tu poema, ¿cierto? Bueno, tienes un poema, no sé si ya lo has escrito. Me acaba de suceder con vos. Pero ya lo tienes como tarea. Bueno, pues mira, fíjate que esas tareas que van sucediendo y por la experiencia misma de las búsquedas poéticas, a veces suceden en conversaciones en cafés, o en momentos de soledad, y México es muy generoso con sus cafés, sus salones, y en esas estancias y vivencias mexicanas creo que es donde más cerca he estado del laboratorio interior de la poesía. En tu caso, por ejemplo, ¿en dónde te sentís cómodo para crear? Y si los cafés se te dan, o se te dan las plazas, los parques, cuando te estás ubicado en las mudanzas interiores y empieza la escritura, ¿en dónde trabajas cómodo? ¿Y qué libros y qué proyectos has hecho en esos espacios? Vos que sos un narrador de espacios. Mira, yo también soy muy aficionado a los cafés y he escrito bastante en los cafés. Es decir, ese ruido difuso, permanente, lejos de representar una molestia, termina por ser casi una barrera protectora, ¿no? Ahora, yo acostumbro a escribir en mi casa muy temprano, pero estoy seguro que si hubiera cafés que abrieran a la hora que yo acostumbro a escribir, que es a las 6 de la mañana, muchas veces en lugar de quedarme en mi casa me iría a ese café. Y no soy, desde luego, el único. De hecho, Juan Villoro escribió un artículo muy interesante sobre escritores y cafés en México y mencionó a varios escritores que hemos hecho una costumbre de escribir en cafés, ¿no? Es decir, hay una pequeña tradición, probablemente la haya también en Colombia, me imagino, Claro. ¿no? Sí, hay unos grupos, incluso uno, el del famoso maestro León de Greif, de la revista Panida, tenían uno aquí en Medellín, y uno muy, pero muy importante, Fabio, en Bogotá, donde incluso se da también el piedracielismo, que es el café automático, ¿cierto? Ese café en el mero centro de Bogotá, uno siente que tiene historia, ¿no? Y todo el café automático? El café automático era como un café tipo salón mexicano, cafecito, pero también su aguardientito. Es muy colombiano mezclar las dos cosas, o el roncito. Y entonces ese café automático, así se llamaba, era el lugar en los años 30 y 40 especialmente, de poetas que venían incluso de provincia con los poetas de la ciudad, y también las salas de redacción de los periódicos como El Espectador, por ejemplo. Entonces incluso el mismo García Márquez también habitó eso. Salían de la sala de redacción, fumaban, se tomaban el café, volvían, un poco también a la manera neoyorquina de los escritores también de los 20s y de los 30s allá. Entonces creo que sí, también podríamos hablar de
cafés emblemáticos como en el Tortoni o la Biela, Claro. en Buenos Aires, que seguramente por la italianidad te son queridos, ¿no? Sí, y yo creo que rebasa el café de Buenos Aires al café italiano. Es decir, el café en Buenos Aires es una institución para mí fundamental de Buenos Aires. Es decir, a mí me ha tocado, viví un año en Buenos Aires, a mí me ha tocado calles, cruces en donde en cada una de las 4 esquinas de ese cruce hay un café diferente. Maravilloso. Cada café tiene sus clientes de tradición y están a 10 metros uno del otro y cada uno es un mundo aparte. Entonces, eso es la ciudad. Pero yo creo que eso también fue lo que enamoró a Hellman de México también. Es decir, que en ese exilio los cafés de la Condesa o de la colonia Roma eran también un poquito como lo que él veía en la calle Florida. Sí. Aunque en creo Palermo. que Buenos Aires es más potente, digamos, en esto, en variedad, en número de cafés. Yo cuando vivía ahí estaba asombrado. Cuando salía con mis hojas y mi pluma para escribir, podía elegir en un radio de 2 cuadras 5 o 6 cafés distintos y cada vez según el humor escogía uno diferente. Me parecía esa variedad magnífica. Ahora dijiste una cosa que quiero preguntarte. Sí. Dijiste la generosidad de los cafés mexicanos que te permitían a ti una introspección. ¿A qué te refieres con eso? Es decir, había como una propensión para que no te expulsaran. Ajá. Si ya te habías tomado el café. No tanto. Son más... hay que consumir, sí. hay que demostrar que se tiene con qué pagar el otro café, o por qué no, un pedazo de pastel, sí. Como la torta nuestra, dulce, no como la mexicana, pero hay que tener algo más que solo el dinero para el café. Incluso el culto y el fervor por el café como espacio creativo es reciente. Podríamos decir, Fabio, que hace 15 años empezó, pues Bogotá ya lo tenía, pero en Medellín ha sido más lento. La mezcla entre café y librería. Las cafeterías, claro, que para nosotros han sido tan generosas en México. Claro. Por ejemplo, siempre Marco Antonio Campos, por ejemplo, y otros poetas me invitaban y veía uno la reunión en el café como si fuera el verdadero taller, claro, de los amigos y de la creación. En Medellín no tanto, eso lo hemos, digamos, ido conquistando ahora. Había un gesto y era de venir la muchacha, el muchacho, limpiar para que vos sepas, como un mensaje que tácito. Un tiempo. Claro, entonces digamos que uno va escribiendo el texto, pero ya siente la presión, claro, en el ambiente, pero hay una generosidad mayor. Eso lo sentí en México, de que en cualquier Sambors, un buen café, una buena jarra, no te lo miden. Las cafeterías, estar consciente de que estás en Venecia con Liverpool, que ya es bastante, o en Neva, Río Neva, y el Rin, el Danubio. Entonces el urbanismo, el paisaje cultural te está diciendo todo el tiempo cosas que ya leíste en Efraín Huerta, por ejemplo, o cosas que ya leíste en tantos poetas. Uno siente que está viviendo el país literario y que uno es parte de eso. Mientras se lee La Jornada, uno siente que ahí está Monsiváis, que ahí está Pacheco, que ahí está Elena Poniatowska, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, eso apenas lo estamos aquí viviendo, ¿no? Ah, mira, qué bueno que me dices eso. Porque siento, en realidad, he venido 3 veces a Medellín, que se respira un área de hospitalidad muy viva entre la gente y todo eso. Pero es cierto, en México, bueno, México tiene esa gran virtud que yo resumiría en la frase vive y deja vivir, ¿no? Que ese que tal vez fue lo que más sentí cuando emigré de Italia. No que en Italia no haya tolerancia, flexibilidad, pero México se caracteriza
precisamente por esa gran diversidad que tiene, la extranjería es recíproca, permanente, entonces quedan dos caminos: o te peleas porque no entiendes eso, o dejas vivir y te van a dejar vivir, y eso es una riqueza enorme. Claro, y me gustaría mucho que compartiéramos con el Rush Literario si tenés algún texto donde quede esa poética del café o ese asumir la espera, el estar ahí. Incluso si has creado novelas, seguramente en el café, y las lecturas que recordás en el café, tal vez alguna de esas experiencias que se te han dado en el café, incluso las amistades. Claro. Ahora pensaba también en otro referente que sería Modiano, en el Café de la Juventud Perdida, por ejemplo, que también es un buen ejemplo de leer un libro sobre cafés en un café, ¿cierto? Pero hay complicidades con los contertulios, con los que, incluso con las muchachas, los muchachos que atienden en los cafés. ¿Te han pasado anécdotas así y escritura? Bueno, ahora que dijiste la palabra contertulios, yo llevo desde hace 40 y pico de años, estoy en una tertulia de café. En la Ciudad de México, cada martes nos reunimos religiosamente, un grupo de escritores, poetas, ensayistas, narradores, que leemos nuestros textos y los criticamos. Y eso ha sido casi un milagro en una ciudad tan grande como México, que tiende a romper los lazos entre la gente por su misma magnitud. Y sin embargo hemos logrado conservar esta cita semanal. Después de la pandemia esto se ha vuelto parcialmente virtual, pero seguimos conservando la cita, y eso nació en los cafés. De hecho, hemos emigrado a lo largo de 4 o 5 cafés, porque de pronto un café cerraba, otro se convertía en un restaurante y tuvimos que emigrar a otro, pero hemos conservado. Y algunos poetas, por cierto colombianos, se hizo bastante notoria esta tertulia, y entonces algunos poetas extranjeros que pasaban por la Ciudad de México nos visitaban en la tertulia, sabiendo que los martes nos reuníamos, entre ellos Arango, Piedad Bonet, Espina, estuvieron y leyeron algo en la tertulia, porque la tertulia era para eso, para que fueras y leyeras, ¿no? Entonces ahí está el café, el café literario, así, para eso, ¿no? Es decir, tomabas un café, un pastelito, y tenías derecho a estar toda la tarde, 3, 4 horas, leyendo. Y los meseros, que al principio decían, ¿quiénes son estos? ¿Y qué hacen? ¿Por qué leen? Y poco a poco se iban acostumbrando, y no faltaba el mesero con inquietudes literarias, que de pronto te decía, a ver si le puedes echar un ojo a este poemita. Y bueno, había que cargar con ese precio. Pero qué bello. Incluso en la misma UNAM, en los cafés de la UNAM, de las cinematecas, ¿cierto? Son otros espacios generosos. Crear in situ. ¿A vos te parece, te gusta crear en el lugar? Hay lugares que han terminado en las novelas y en los cuentos. Sí, por ejemplo, en mi última novela, El lector a domicilio, el protagonista es muy amigo de una mesera de un Sanborn. Hay un famoso Sanborn en Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca, que se llama Sanborn de Piedra, porque era una antigua construcción de piedra muy bonita. La convirtieron en Sanborn, o la franquicia compró ese lugar. Entonces se conoce Sanborn de Piedra. Y el protagonista de esa novela va religiosamente, puntualmente, a desayunar ahí, y la mesera lo trata como un hijo, e incluso se burla de él y le toma el pelo, le dice, nene, hoy tenemos tu comidita de bebé de pera, te lo recomiendo. Y él dice, bueno, pero por hoy prefiero unos huevos rancheros, dice, ¿no? Hay una relación muy sabrosa, ¿no? Y sí, efectivamente los cafés son todo un universo digno de toda una entrevista y de todo. Qué hermoso eso. Y Fabio, la lectura, el libro,
también ha sido importante para vos dentro de los mismos procesos de creación. Sí, por supuesto, yo no puedo imaginar un escritor que no haya sido antes lector, ¿no? Y siempre he pensado que uno escribe porque quiere imitar a los libros que lo han tocado, que lo han apasionado. Y además, bueno, uno siempre está leyendo, ¿no? Cuando escribes estás leyendo, estás criticando lo que escribiste, o sea, la dimensión de la lectura nunca desaparece. Claro. Para vos, Italo Calvino es casi como una especie de columna donde te sientes lúdico, juguetón y te recuerda esa infancia y esas ganas de siempre, lo que se te antoja con el lenguaje, jugar y que sea lo mayor plástico posible, ¿no? Que no sea denso. Háblanos de la experiencia, de lo que ha quedado en vos, de la estética de Calvino, y también quién sería el equivalente a esa otra columna de la casa interior que te ha dado la lengua que se está siempre mudando y buscando en México. ¿Cuál sería el otro autor, la otra autora donde te sentís fortalecido? En México no tanto. Yo pensaría como un espíritu afín a Calvino en Cortázar, ¿no? El mismo anhelo de jugar, de no tomarse muy en serio y de tocar puntos de la realidad que rozan el absurdo, pero que no llegan a lo absurdo y se quedan en un terreno lúdico, justamente. Cierto amor por la geometría, cierto amor por la simetría, las cosas que empiezan puede que regresen al mismo punto, que era un punto fuerte de Calvino, cierta ternura hacia los personajes, que eso creo que son puntos muy en común entre Cortázar y Calvino. En México no encuentro un espíritu muy afín en ese sentido. Hay un autor humorista que me gusta mucho, Jorge Ibargüengoitia, pero que tiene un fondo trágico y a veces atroz, ¿sí? Que Calvino y Cortázar no tenían, por ejemplo, ¿no? En México, ¿con quién te serviría de espejo en el sentido de pasiones, gustos, como los autores mexicanos que te ayudaron a encontrar formas? Bueno, sobre todo en poesía, yo diría, sí. Ya que escribo poemas en Octavio Paz, Jaime Sabines, y en narrativa hay una autora poco leída en México, o sea, muy conocida pero poco leída, o que no se le ha hecho la justicia que merece, que es Inés Arredondo, sí. Gran cuentista, solo escribió cuentos, y por supuesto Rulfo, desde luego Rulfo, aunque su mundo es rural y que es una dimensión que yo no frecuento, pero la soledad de Rulfo, eso que lo hace tan cercano a autores que a mí sí me siento muy cercano, como Beckett, como Kafka, hace que Rulfo sea una especie como de referente inevitable de cualquiera, independientemente de los temas, ¿no? Aunque no se necesita ser rural para amar a Rulfo y para sentir la influencia de Rulfo. Claro. El cuento y el poema, ¿qué hermandades tiene? Y precisamente viniendo de un poeta que hace novelas, un poeta que hace cuento, que hace crítica, un poeta, bueno, que vive el mundo siempre con actitud de asombro, que sos vos. ¿Cómo ves los diálogos formales entre el poema, incluso el poema en prosa, y el cuento, la narrativa breve con imagen poética? ¿Cómo es para vos ese juego? Yo creo que son muy cercanos, mucho más cercanos de lo que se piensa el poema y el cuento. A veces he pensado incluso que el cuento está más próximo a la poesía que a la novela. La novela, digamos, tiene un ritmo y una serie de expectativas que el cuento no tiene. ¿Cómo decirlo? El cuento es muy exigente y no permite ningún tipo de distracción en el lector. La novela sí, la novela siempre recupera contenidos que ha ido sembrando, de manera que
si tú te has perdido de algo, la novela te permite recuperarlo más adelante. El cuento no, el cuento es una carrera de 100 metros y si te pierdes un renglón que puede ser revelador de algo, el cuento ya no lo entendiste. Y la poesía igual, es decir, te obliga a una concentración, digamos que son carreras sin aliento, tienes que retener el aliento y respirar hasta que termines al final. En cambio, la novela te impone una respiración, pero finalmente respiras. Bueno, pensemos el columpio, volvamos al columpio como una experiencia creadora y soltamos al niño, al hombre que escribe, al creador, y danos en el aire, antes de que el niño regrese, 2 poemas y soltamos el otro columpio, que es el del cuento, y nos das 2 cuentos, también que agarres en el aire, que vos digas con estos 2 poemas, el columpio de los poemas, con estos 2 cuentos, el columpio de los cuentos, me hago la infancia, me hago lo que quiero ser como Fabio. Bueno, tendría yo que pensar en poemas de algún modo cruciales en mi formación, igual de cuentos, ¿no? Pero citaré un cuento nada más, un cuento Sí. que para mí ha sido fundamental, uno de Cheever, del escritor norteamericano, que se llama El Nadador. No sé si tú lo conoces. Sí. Que es El que se pasea desnudo. Que se pasea desnudo de piscina en piscina. En su barrio, un barrio elegantísimo, donde lo dejan entrar porque todo el mundo lo conoce, y él va de piscina en piscina, regresando idealmente a su propia casa, o sea, formando un río de piscinas. De por sí esta idea es suficiente para crear un gran cuento, pero además lo que lo hace un cuento extraordinario es que ese recorrido que inicia de manera entusiasta, juvenil, en un día espléndido de verano, termina de una manera trágica, es decir, cuando esta especie de odiseo de piscinas llega a su casa, ya llega derrotado, llega con la conciencia de que su vida ha sido un fracaso, y eso lo descubre en este río de piscina. Ese es un cuento maravilloso en donde un escritor ha podido sintetizar en 8 o 9 páginas toda una vida, ¿no? Claro. Y da la sensación que esa odisea no tiene demasiada acción, demasiado argumento, un poco como detenido ese trasegar. Hay una lentitud, por decirlo de alguna manera, o dramática o narrativa, es muy envolvente. Bueno, yo te diría que si yo parto en mi columpio, en el aire, bueno, mi hermana me está empujando y ya agarro en el aire, Casa Tomada. Claro, claro. Y cuando digo Casa Tomada, ¿qué se te viene? Que te veo tan animoso. Bueno, ¿te gusta? Aparte de ser un enorme cuento y la envidia de que es el primer cuento de Cortázar, ¿no? Es decir, escrito... Y que se lo va a publicar Borges en Sur. ¿no? Es un cuento extraordinario en la medida que no nos explica nada, y sobre esa no explicación de las cosas que pasan en esa casa nos está diciendo todo. Es decir, ahí aprendí justamente en ese cuento, sobre todo, que no hay que dar explicaciones innecesarias, que una explicación de más puede echar a perder una historia, ¿no? Y ese es un cuento perfecto, es un manual para que no des explicaciones innecesarias cuando escribas un cuento. Fabio, ¿quiénes serán las voces que Irene y su hermano escuchan en esa Casa Tomada de Julio Cortázar? Esas presencias, esas voces. Yo creo que son sus padres. ¿Quién? Los padres. Porque los padres que vienen a regañarlos, a decirles, ustedes no fueron capaces de hacer una vida propia, cuando él describe nuestro tranquilo matrimonio de hermanos. Es terrible lo tranquilo, que está dice tranquilo matrimonio de hermanos. Es como si dijera nuestro muerto matrimonio de hermanos. O sea, ni ella ni yo fuimos capaces de volar con nuestras alas.
nos recogimos, nos protegimos uno al otro, ¿sí? Y nuestros padres seguramente no han aprobado eso. Y esas voces un poco del más allá, yo creo que son el reproche, y el castigo viene justamente por decirle, bueno, ¿por qué no volaron? ¿Por qué no supieron volar? Ahora se van a quedar en una jaula. Hermoso, qué bella reflexión, porque uno lo siente a ellos como que son expulsados del paraíso que se autoimpusieron, pero no hubo vida. Claro, es un paraíso finalmente artificial, ¿sí? que bastan unos cuantos murmullos para que se venga abajo. Claro. Bueno, ¿y cuál sería el poema que en el aire agarrás? Y vamos también a pensar en el columpio novela, la novela que vas a atrapar en el aire para poder consolidar lo que va a ser tu mudanza lingüística. Bueno, hay un poema de Montale que a mí me ha tocado profundamente, se llama La casa de los aduaneros. Yo lo he traducido porque he traducido toda la poesía de Montale. Y es un poema, bueno, no voy a hablar de un poema, es difícil hablar de un poema, pero finalmente es una separación entre un hombre y una mujer en un paisaje marino, rocoso, y una casa de los aduaneros que ya no sirve como casa de aduaneros, quedó abandonada, pero sigue estando en un lugar como un centinela de algo que no sabemos qué es, que seguramente es simplemente el embate del mar contra esas rocas y el sentimiento del poeta de haber perdido a su mujer y que el lugar donde la puede evocar mejor es esa casa en la oscuridad donde en algún momento estuvieron unidos. Entonces es un poema donde se reúne lo físico, el paisaje, el mar con esa lucha infinita contra la tierra y la separación inevitable que es el destino de todos los seres humanos. Siempre nos vamos tarde o temprano a separar de lo que más queremos. O nos destruimos o autodestruimos con el otro que amamos. Y a eso vamos con un poema que vos tenés, que es inquietante, perturbador. Es el poema de aquella pareja que se devora a sí misma, que se han amado tanto, han hecho tanto el amor, que esa es otra manera de hacer tanta la muerte también. Y que en ese desnudarse se han ido también desapareciendo y gastando, como si estuvieran también consumidos por eso, por el tiempo, el mar, las olas, el fuego, la lava, ¿cierto? Como otra Pompeya. El cuerpo se incinera así. Sí, me parece, porque hay todo un proceso amoroso, sensual, que en el poema se va, digamos, gastando la vida al mismo tiempo que la ganamos, cuando el cuerpo se celebra eróticamente, pero no se perpetúa sino al instante, ¿cierto? Y ahí vamos con ese poema para que el rush literario también tenga la experiencia de esta sexualidad transfigurada que es el amor y el erotismo. Muy bien. Bueno, Cuarteto de Pompeya es un poema dividido en 4 partes breves. 1. Nos desnudamos tanto hasta perder el sexo debajo de la cama. Nos desnudamos tanto que las moscas juraban que habíamos muerto. Te desnudé por dentro, te desquicié tan hondo que se extravió mi orgasmo. Nos desnudamos tanto que olíamos a quemado, que 100 veces la lava volvió para escondernos. 2. Me hiciste tanto daño con tu boca, tus dedos, me hacías saltar tan alto que yo era tu estandarte aunque no hubiera viento. Me desnudaste tanto que pronuncié mi nombre y me dolió la lengua. Los años me dolieron. Nos desnudamos tanto que los dioses temblaron, que 100 veces mandaron las lavas a escondernos. 3. Te frotabas tan rápido los senos que 2 veces caí en sus remolinos. Movías el culo lento en alto
para arriarme a su negra emboscada, a su mediodía perenne. Abrías tanto su historia, gritaba su naufragio. Nos desnudamos tanto que no nos conocíamos, que los dioses mandaron la lava a reinventarnos. Cuarto, te desmentí de cabo a rabo devolviéndote a tus primeros actos. Te escudriñé profundo hasta escuchar la historia amarga de tu cuerpo, pues solo el amor sabe cómo llegar tan hondo sin molestar la sangre. Esa noche, la lava mudó el paisaje en piedra, tú y yo fuimos lo único que se murió de veras. Pues mira que se habla mucho de estas ciudades que se destruyen o que tienen, como la Ciudad de México le ha pasado desde que era Tenochtitlan, y los cuerpos ahí parecen como estas ciudades derrumbadas y lo vas llevando hasta que el derrumbe es total, ¿no? Sí, la lava petrifica pero conserva, ¿no? Claro. Conserva pero al precio de matar eternamente, de petrificar. Claro, vamos haciendo ya en este rush literario el cierre, pero tengo que preguntarte por México. ¿Qué representa México más allá de ese hogar que desde los 15 años estás? Pero uno siente que los escritores mexicanos tienen que pasar por el descenso de lo que significa, ¿cierto?, todas las capas de ser mexicano, de estar en México. Hay que pagar como una especie de pasaporte, de visa. Hay que nombrar la ciudad, hay que vivir la ciudad, sus desastres, su ruina. ¿Cómo ha sido poéticamente, literariamente, habitar la ciudad, incluirla incluso en tu literatura? Bueno, yo pasé de una ciudad muy ordenada, que es Milán, a una ciudad que es totalmente caótica, como la Ciudad de México. Y eso es un golpe que vas asimilando a lo largo de los años y nunca digieres del todo. Es una ciudad incognoscible, nadie la conoce porque es demasiado grande, se sigue expandiendo, es decir, es una pesadilla y al mismo tiempo, paradójicamente, una especie como de gran madre protectora, es decir, y uno va buscando dentro de esa gran ciudad su pequeña ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una avenida, la avenida Insurgentes, que es una de las grandes avenidas de la ciudad, como mi punto de referencia espiritual, de todo tipo, es decir, mientras yo encuentre donde está Insurgentes, este río oculto, puedo estar tranquilo en una ciudad que intranquiliza todo el tiempo. Y México para mí ha representado el cambio de piel, ¿no? Y creo que lo es para todos. O sea, México, en efecto, como tú dices, de algún modo sí, para todos aquellos que se sienten comprometidos más con la vida y no con su confort de clase social o de rutina, siempre tarde o temprano te pasa factura y te dice tienes que descender, tienes que visitar otras zonas, salir de tu zona de confort y dar cuenta de un poco de esa gran diversidad de este país. Tarde o temprano, a través de la violencia, a través de la diversidad de lenguas, a través de todos los errores, de todas las imperfecciones que carga ese país, vas atravesando esas capas aunque no quieras. Y eso te da una riqueza de vida, de experiencia, que a lo mejor en ese momento no te das cuenta, pero que yo personalmente me doy cuenta cada vez que regreso a la educada Europa, donde siento que, por ejemplo, viejos amigos que dejé ahí, no han tenido esta grande o pequeña laceración, ¿sí?, que finalmente te cambia, te hiere, pero te hace otro. Y Colombia, cuando llega la palabra Colombia, ¿qué imágenes, qué sonoridades? ¿Cuál es la recepción que has hecho cultural, emocional de Colombia? Ahorita mencionabas escritores amados, amigos cercanos, y cómo sitúas a Colombia en tu mapa, teniendo en cuenta que estamos en la fiesta del libro y la cultura de Medellín, que son 19 años haciendo y viviendo el libro en un jardín botánico, la lectura, y donde los niños son los protagonistas y
todos estos escenarios en tus visitas, ¿cómo los alojas también en tu corazón? No sé, comparado con... Es difícil dar una imagen de un país que se conoce poco, porque sí he venido, pero siempre he venido un poco de pisa y corre. Pero lo primero, la primera imagen, y en eso influye mucho la literatura colombiana que yo he leído, es la claridad, el respeto de los límites, la nitidez, el afán por ser eso, claro, y por ser muy conciso, cosa que en México no existe. En México el barroquismo, ¿no? La expansión, la cortesía llevada a grados absurdos y barrocos justamente, pero sí, Colombia en ese sentido, digo, con todo y su musicalidad desbordante y todo, siempre conserva como un cierto porte inglés de claridad, de pulcritud, ¿no? Por lo menos siento esa comparación con México. Bueno, este es el Rush Literario y qué bueno que nos despidamos, Fabio, temporalmente, mientras nos encontramos en un café en Insurgente Sur, por ejemplo, con un poema de los que están tal vez inéditos. Hace poco que estuvimos en la lectura tuya con Inés Posada, hablabas de esos temas del poema inédito y esa exigencia de que haya algo, ¿cierto?, que no se haya publicado y todo lo demás, que entre otras cosas fue un recital amorosísimo. Sí, las dos voces, ¿no? Fue muy lindo, yo no conocía a Inés y fue como si nos hubiéramos conocido hace muchos años, pero yo creo que es una virtud de ella, ¿no? Sospecho, que te hace sentir así, una mujer muy cálida, muy afectuosa, que después de 10 minutos dices, bueno, es como si la conociera hace años. Sospecho que esa es una de las virtudes de ella, ¿no? Y siento también las vecindades o hermandades en el tono poético de ambos. Hay una sutileza que se expande. Hay gente que simplemente arroja rocas y uno siente que el texto te rebasa, pero ustedes tienen unas voces que se sitúan en una hermandad muy de lo mínimo, lo pequeño, que se vuelven creciendo, que empieza con una ondita y de repente es un tsunami interior, pero no te desbarata el mundo, ¿no? Te deja con ganas de crear, como lo que está pasando en el Rush Literario, con ganas de crear. Esta es una entrevista para que ustedes las disfruten, se la lleven, digamos, en el corazón, porque ha sido una conversación desde el fondo de los procesos creativos de Fabio, y gracias por tu generosidad, Fabio. La conversación ha sido muy bonita. Lo mismo digo yo. Cerramos con este poema, entonces. Siempre me piden poemas inéditos. Nadie lee poesía, pero me piden poemas inéditos. Para la revista, el periódico, el performance, el encuentro, el homenaje, la velada, un poema, por favor, pero inédito, como si supieran de memoria lo que he escrito, como si estuvieran colmados de mi poesía y ahora necesitaran algo inédito. La poesía siempre es inédita, dijo el poeta en un poema, pero ellos no lo saben porque no leen poesía, solo piden poemas inéditos. Él es Fabio Moravito, un poeta que ha construido cuentos, novelas, crítica, pero siempre creando mundos con el lenguaje. Una lengua en mudanza, una lengua como un columpio que todavía sigue en el aire y que no se detiene. Gracias, Fabio. A ti, muchas gracias. Gracias a Alejandría, gracias a Italia y gracias a México por lo que han hecho con vos. Muchas gracias.